¿correcto? No es una patología común, frecuente, pero normalmente es en pulmones, ¿no? La tuberculosis se transmite de una persona a otra a través de tose y las gotitas de flúor que pasan de una persona a otra, ¿no? Entonces ocurre una primoinfección, una primera infección a nivel pulmonar, que es el órgano principal donde ocurre la infección. Y también tenemos a los ganglios linfáticos que están cerca, como los ganglios del cuello, los ganglios cervicales. Sin embargo, hay una forma, esta es una diseminación linfática, sin embargo, hay una forma de diseminación hematógena. Ustedes saben que la tuberculosis se forman los famosos granulomas, estructuras redondeadas que destruyen tejido y engloban en el centro tejido necrosado, la famosa necrosis gaseosa. Estos granulomas pueden confluir y pueden ir destruyendo tejidos, entre ellos estructuras bronquiales, tejido, parénquima y también vasos sanguíneos. Y una vez que llegan los vasos sanguíneos puede producir la diseminación hematógena de los bacilos, produciendo que estos lleguen a distintas zonas de nuestro organismo, como por ejemplo acá ven el cerebro, el hígado, el hueso, el tubo digestivo y entre ellos también el estómago. Entonces puede ocurrir una infección a nivel del tubo digestivo a través de esta vía hematógena. Entonces, el paciente que tiene esta patología generalmente es un paciente que tiene un cuadro de inmunosupresión, es decir, tiene una tuberculosis ya diseminada que se llama tuberculosis miliar, debido a que la diseminación hematógena genera pequeños granulomas en todo el organismo. Cuando hablo de pequeños granulomas, estoy hablando de granulomas de apenas milímetros, de 1 a 3 milímetros, y que son tan pequeños que dan la apariencia como de un pequeño grano, como un hijo, que se llama milia. Muy bien, entonces cuando el paciente tiene toda esta sintomatología respiratoria y se ve en el estómago unas lesiones nodulares bastante pequeñitas, ¿Cómo se hace dónde enferma? La había producido una diseminación de todos los bacilos de la tuberculosis en todo el organismo, ¿correcto? Entonces, al hacer este tipo de diseminación, generalmente se da en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que ya tienen un cuadro de ataxia severa, desnutrición, baja de peso, fiebre, malestar general y pueden hasta fallecer debido a las complicaciones que esto genera. Uno de los órganos que habíamos dicho que puede tener este tipo de lesiones es el tubo digestivo y entre ellos también está el estómago. Entonces, cuando se ingresa con un endoscopio, ustedes se acuerdan cuando vimos las láminas en donde se ingresa con un endoscopio a través de la boca, se pasa por el esófago y se llega al estómago, se ve una imagen como esta que ustedes ven aquí. Aquí nuestro estómago tiene unas lesiones pequeñitas, ¿no?, de aspecto nodular, ¿no? Bueno, acá está en blanco y negro, pero normalmente se logran ver de un color medio amarillento, ¿correcto? Entonces llama la atención las lesiones que puede tener y se extrae biopsias. Las biopsias que se extraen son biopsias pequeñas. Recuerden que ingresábamos con una pinza, se llegaba hasta el estómago y se pinzaba la mucosa. No van a encontrar ni su mucosa, ni muscular, ni serosa, porque solamente es una biopsia superficial de la mucosa. Esta lesión es coloreada con hematoxilina eosina, para que ustedes la puedan ver, de un color rosado y morado, y aparentemente en esta biopsita pequeña de 3 milímetros, ustedes ven aquí, donde muevo el puntero, el componente inflamatorio crónico, ¿correcto? O sea, estamos hablando de una gastritis crónica. Hasta aquí, simplemente una gastritis crónica. Todavía no vemos la lesión granulomatosa. Para que yo pueda decir que es un granuloma, ¿qué célula debo encontrar? ¿Se acuerdan? ¿Ah? No, los macrófagos. El conjunto de macrófagos se llama granuloma. Si encuentro la célula de Langhans, ya diría que es tuberculoso, recién le pongo el apellido. Pero si no encuentro eso solamente con el acúmulo de macrófagos, ya digo que es un granuloma. Entonces, acá veo una lesión nodular que me llama la atención, ¿correcto? Acá, no sé si ven. Los granulomas generalmente son redondos,
Entonces acá lo podemos ver. Me acerco. Y aquí pueden ver ustedes un macrófago. ¿Lo logran ver? Acá hay otro macrófago. El macrófago es una célula redonda con un citoplasma muy amplio y de aspecto medio granular, medio grumoso, ¿no? Grumoso es la palabra. Entonces se ve aquí el macrófago, acá también veo otro macrófago, acá hay otro macrófago. Entonces el conjunto de macrófagos ya es un granuloma. En nuestro medio, cualquier granuloma que encontremos, nuestra primera posibilidad es que sea tuberculoso. ¿Por qué? Porque es una infección bastante frecuente en nuestro país. Entonces, lo primero que sospecho es que es tuberculoso. Hasta aquí solamente puedo decir gastritis granulomatosa. No puedo llegar a más. Sigo buscando en el granuloma y encuentro esta célula gigante que tiene los núcleos hacia la periferia. ¿Cómo se llama esta célula? Célula de Lambda. Entonces, al encontrar a esta célula, recién puedo yo decir que sí es un granuloma tuberculoso, porque esa célula se encuentra en ese tipo de procesos, ¿correcto? Los núcleos están hacia la periferia, ¿correcto? Hacia la periferia, y en uno de los puntos no hay núcleos, no se unen. Entonces, célula gigante multinucleada y macrófagos espumosos, granuloma tuberculoso. Granuloma tuberculoso. Entonces, el agente, el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces, granuloma. Siguiente patología, vamos a ver una infección de tipo viral. En este caso, una esofagitis herpética. Normalmente el herpes es una infección, no sé si ustedes han escuchado del herpes, la cual se contagia de persona en persona. El herpes se va a contagiar a través del contacto directo con secreciones o también a través del uso de utensilios. Por ejemplo, una persona que esté infectada le invita con una cuchara, un tenedor, una botella, una gaseosa, ¿no? Un alimento que comparte y puede contagiar a la otra persona. La persona que se contagia va a tener una lesión, ¿no? Que se ubica entre la zona de la piel y la mucosa, es decir, en la comisura de los labios. En ese punto es donde empiezan a salir unas lesiones que se llaman vesículas. Son pequeñas lesiones con líquido muy pequeñas que miden entre 1 a 3 milímetros. Esta lesión es múltiple y da una imagen muy característica que se llama imagen ¿cómo se dice? De uva, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen muchas vesiculitas en la zona de la lesión. Entonces tiene una imagen como un racimo de uvas, ¿correcto? Esta lesión es dolorosa, ¿no? Duele a la persona que lo tiene y en el momento que las vesículas se rompen es altamente contagioso. Quiere decir que las personas que están en contacto con esta persona se van a contagiar, ¿correcto? Muy bien, esta persona entrará en el estado en que el herpes se active en el momento de estrés. Estrés, por ejemplo, tenga un examen, estrés tenga problemas emocionales, estrés tenga un proceso respiratorio, ¿no? Cualquier problema que tenga va a activar la lesión. Y la lesión se autorregula en 7 días. Quiere decir que en 7 días vuelve a desaparecer y se volverá a activar en algún momento en que otra vez la defensa del paciente baje. Para que una persona con estas características tenga una esofagitis herpética, es decir, el herpes también se manifiesta internamente a nivel de la mucosa del esófago, tiene que ser una persona con un estado de inmunosupresión. Es decir, tiene que tener alguna enfermedad concomitante, tiene que tener uso, por ejemplo, de drogas endovenosas, catéteres, ¿no? Sondas, en fin, tiene que tener una serie de características para que este paciente baje en sus defensas y aparezca. La lesión herpética se va a manifestar, como ustedes ven, en el esófago. Aquí está la unión gastroesofágica, es decir, todo este epitelio blanquecino es el esófago y todo lo de acá es el estómago. Y miren acá, aparecen lesiones que son pequeñas vesículas, o sea, igualito, aparecieron vesículas que se rompieron y formaron esta lesión que se llama lesión en volcán, característico, lesiones pequeñitas, ¿no? Con un fondo medio oscuro, lesión en volcán. Entonces, esta lesión es característica del herpes.
Pero en este caso, el paciente ha sido biopsiado, o sea, se han sacado otra vez pequeños fragmentos, se ha ingresado con el endoscopio y se han sacado pequeños fragmentos del esófago. Esos pequeños fragmentos están así, son pequeños fragmentos de unos 3 milímetros coloreados con nuestra hematoxilina eosino. En estos fragmentos, ustedes no van a buscar el epitelio escamoso. Recuerden que la lesión se ha roto, la vesícula se ha roto. Entonces ustedes no van a encontrar el epitelio escamoso. ¿Qué es lo que van a encontrar? Una muestra con un denso infiltrado inflamatorio de tipo agudo. Lo que ustedes van a encontrar es ahí abundantes polimorfos nucleares, ¿correcto? Abundantes polimorfos nucleares y un fondo de infiltrado severo. En ese fondo de infiltrado severo, ustedes ven algunas células que sobresalen. ¿Ven este grupito que está aquí? O este que está aquí, o estas que están aquí. Son algunas células que están llamándome la atención. Entonces me acerco para poder verlas. Miren acá cómo las células que habíamos visto sobresalen. Son mucho más grandes que las células normales. Por ejemplo, acá tengo, ¿cómo se llama esta célula? Polimorfo neutrófilo, ¿verdad? Y estas células son pequeñas comparadas con estas células grandes. ¿De dónde salieron estas células grandes? ¿Qué son? ¿Por qué están aquí? Estas células son queratinocitos, o sea, células que se encontraban en el epitelio del esófago y que tienen cambios virales, ¿correcto? El virus se está replicando dentro de estas células y al replicarse hace que las células adopten formas irregulares, se vuelvan mucho más grandes, ¿correcto? E incluso se vuelvan hasta gigantes, ¿correcto? Entonces, cambios citopáticos y células gigantes. Miren aquí, por ejemplo, esta es una célula gigante. ¿Ven? Una característica que tienen este tipo de núcleos. ¿Ven los núcleos medios claros? Por ejemplo, acá también, miren. Estos núcleos se llaman núcleos en vidrio molido. O sea, acá la apariencia como que está más claro, medio nubloso. Entonces, esa imagen característica es de esta patología. Entonces, células gigantes, ¿no? Por cambios citopáticos, ¿no? Los núcleos en vidrio molido, el infiltrado severo de polimorfos, ¿no? Miren acá, es otra muestra probablemente del fondo de la vesícula que se ha roto, con mucho infiltrado inflamatorio, y ahí sobresalen estas células grandes que son los queratinocitos alterados. Nos acercamos y otra característica que tienen estas células son la presencia de núcleos amoldados. ¿Qué significa núcleos amoldados? Los núcleos se van a acomodar y van a adoptar la forma del espacio que le dejan los otros núcleos, haciendo como si todos los núcleos se apiñaran entre ellos y formaran una masa, ¿correcto? Por eso se llama núcleos apiñados. Miren acá, por ejemplo, este no es que sea un núcleo grandote, sino que son varios núcleos de esta célula gigante que como entre ellos, como si fuera una plastilina, se han pegado y se han amoldado entre ellos, ¿correcto? Y acá está el núcleo en vidrio. Entonces, característico de esta patología. ¿Ok? Muy bien, esta patología hemos dicho que se autorregula. A los 7 días el paciente otra vez el epitelio se reepiteliza y vuelve otra vez a su estado normal hasta que algún factor lo vuelva a activar. ¿Cuándo se cura de esta patología? Nunca. El herpesvirus va a vivir en las estructuras nerviosas cercanas y se va a activar de acuerdo al estado inmune del paciente. Entonces, por eso vemos aquí estas células escamosas, que era parte del epitelio escamoso del esófago, que se han alterado y tienen, miren estos cambios, miren acá sus núcleos, miren cómo los núcleos se han pegado uno encima del otro, al costado del otro, ¿ven? ¿No? De esta célula gigante, ¿correcto? Entonces, células gigantes con esos núcleos característicos, ¿ok? Ustedes van a ver formas bastante caprichosas que adquieren los núcleos. Miren este núcleo, ¿ven? Acá con esa célula gigante con todos esos núcleos amoldados aquí,
Y las otras células que ustedes logran ver acá son los queratinocitos alterados. Dentro de ellos hay una comunicación viral, ¿correcto? Entonces, bueno, actualmente ya no se usan mucho las lesiones herpéticas, ya se sabe, ¿no? Se los reconoce fácilmente por la lesión es característica, ver las pequeñas vesículas, como hemos dicho, el racimo de uva que se presenta. ¿No? Otra imagen de una célula gigante, miren acá, 3 núcleos, y acá otra célula gigante, también con sus 3 núcleos. ¿No? Entonces, fácil de reconocer. Me olvidaba volver a mencionar el infiltrado inflamatorio del tipo agudo. Recuerden que esto se activa de un momento a otro y vuelve a desaparecer. Entonces, el componente que ustedes van a ver es agudo. Alrededor de este componente puede haber detritus celulares, o sea, células que se han destruido por todo este proceso inflamatorio, células fragmentadas que quedan, entre otros. Muy bien, la siguiente patología es producida por un parásito, el estrongiloides, y va a producir la estrongiloidiasis gástrica. El estrongiloides es un nemátodo que existe en las áreas tropicales, es decir, en las zonas de la selva, ¿no? Principalmente, y tiene un común denominador que las personas que se infectan mayormente tienen que estar en contacto con la tierra en donde viven estas larvas, es decir, la tierra donde alguna persona ha contaminado con sus deposiciones, porque normalmente en las deposiciones salen las larvas rhabditiformes. Normalmente lo que contagia a un paciente es la larva filariforme, que es la forma infectante. Esta larva filariforme va a ingresar por la piel, por lo tanto, la persona que se contagia o está descalza, generalmente caminando en esa tierra, o con las manos, pues está tocando la tierra y ahí ingresa la larva filariforme por la piel, produciendo en la piel una pequeña lesión, una escoriación, una lesión inflamada, rojiza en la piel. Posteriormente, de que pasa la piel, llega al sistema circulatorio y de ahí pasa hacia la zona del esófago, donde es deglutida y llega al tubo digestivo, ¿no? Produciendo aquí problemas como disfagia, también puede producir neumonitis, porque también puede afectar los pulmones, y finalmente llega hasta el tubo digestivo, principalmente entre el estómago y el intestino delgado, ¿no? En esta zona, las larvas filariformes van a adquirir la forma de la larva filariforme, que han pasado por todo este proceso, se convierten en las larvas rhabditiformes, que van a ser eliminadas a través de las heces y desarrollarse como una larva adulta, poner huevos que oclusionan, forman las larvas rhabditiformes y se transforman nuevamente en las filariformes, que van a ser la forma infectante. Este es el ciclo normal, sino que en los pacientes que tienen esta enfermedad por el estrongiloides hay una forma recurrente de infección crónica. Los pacientes que tienen esta enfermedad constantemente se autoinfectan. Quiere decir, no necesito volver a tener contacto con el patógeno, en este caso con el parásito, sino que ellos solos se infectan. ¿Qué es lo que pasa? Las larvas rhabditiformes que están eliminándose del tubo digestivo, del intestino delgado, que pasan por el colon y llegan hasta la zona del recto sigmoides, se transforman internamente en larvas filariformes. Y antes de ser eliminadas, otra vez penetran la mucosa intestinal o la zona perianal y otra vez infectan al paciente. De tal manera que el paciente se autoinfecta. Por eso, esta patología genera en el paciente un paciente caquéptico, un paciente desnutrido, con una severa estado de malabsorción debido a la infección de este parásito, ¿correcto? Por esta forma de autoinfección. Muy bien, la muestra que vamos a tener es una muestra de un estómago. Esta es la muestra de un estómago. Ustedes ya han visto el estómago anteriormente y saben que el estómago pues tiene un color pálido y se logran visualizar los pliegues del estómago. Aquí prácticamente los pliegues no los veo. ¿Qué ha pasado? La mucosa está
edematizada, está hinchada, por eso los pliegues se ven gruesos y grandes y no logro distinguirlos muy bien. Segundo, mi mucosa tiene un color rojizo, está hiperémico, rojizo. Y tercero, ven áreas donde puede haber zonas de lesión y ulceración. Entonces veo zonas donde está erosionada mi mucosa gástrica. Este paciente debe tener un dolor abdominal y también problemas, ¿no?, intestinales, como puede ser procesos diarreicos, síndrome de mala absorción, náuseas, etc. Muy bien, otra vez ingresó por la vía endoscópica, bajamos por el esófago al estómago y tomamos muestras pequeñas de unos 3 milímetros que hemos sacado varias muestras. Aquí está 1, 2, 3, 4 muestras que le han sacado a este paciente, coloreadas con la hematoxilina eosina. En la muestra yo voy a encontrar un infiltrado inflamatorio. ¿Será agudo o crónico? Crónico, porque esto no lo tiene ni un día ni dos, esto lo tiene años probablemente este pobre paciente. Entonces el infiltrado va a ser crónico. Linfocitos, células plasmáticas y agregamos a alguien más, al eosinófilo. Cuando hay procesos parasitarios, generalmente el eosinófilo se encuentra en todos estos procesos infecciosos. Muy bien, encontramos componente inflamatorio. Encontramos también una atrofia de la mucosa gástrica. Los pliegues se vuelven cada vez menos notorios, ¿no? Las glándulas disminuyen en número por el componente inflamatorio, ¿correcto? Pero adicionalmente a eso tengo que encontrar al estrongiloides para saber que tiene esta infección por el estrongiloides. No sé si ven aquí algo que les debe llamar la atención, algo más morado, o aquí. Nos acercamos un poquito más, entonces, ¿ven esta estructura? ¿Ven aquí? Este es el parásito dentro de una glándula. Este parásito está cortado de forma longitudinal. Lo ha agarrado el corte longitudinal, porque normalmente el estrongiloides se enrolla sobre sí mismo. Entonces, un parásito ahí que se está enrollando. Como ven aquí, miren acá. Acá lo he cortado de forma transversal. Entonces, como está enrolladito, puede en el corte haberlo agarrado por varias secciones. Puede en este caso que este sea solo uno, o puede ser que acá hayan dos parásitos, uno aquí y otro aquí, ¿no? Porque lo ha cortado de forma horizontal, ¿no? Horizontal o transversal. Pero ustedes pueden ver que este paciente tiene una infección múltiple por los parásitos. Aquí hay uno, acá probablemente hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces comienzo a ver y me doy cuenta de esas estructuras eosinófilas que llaman mi atención. Miren acá está un parásito, acá hay otro, aquí, acá, por acá. Entonces ya comienzo a mirar y ya me doy cuenta que por todos lados este paciente está infectado de este parásito. Entonces es fácil reconocerlo, tiene que buscar dentro de la glándula y ahí está metido, enrollado el parásito, ¿correcto? Entonces se mete, miren aquí, ahí está, ¿no? Y tiene múltiples, no solamente en el estómago, también probablemente en el duodeno, en el intestino delgado, también están metidos. Entonces tiene una infestación por este nemato, ¿no? Que es difícil de tratar, ¿no? En este caso, como estos parásitos son grandecitos, ustedes los logran ver fácilmente. Vamos a ver que hay otros parásitos más chiquititos, es más difícil de poder ver. Pero en este caso, nuestro parásito es fácil de reconocer. ¿Pueden verlo ahí? Parece un rolito, ¿no? Aquí también, aquí. Entonces, la lámina, desde el menor aumento, les va a indicar y ustedes van a poder ver al parásito, al hematólogo, al estrongiloides. ¿Correcto? Entonces, a tener cuidado con esos tipos de parásitos que pueden ingresar, ¿eh? Todo el daño que produce. Y el componente inflamatorio se puede ver alrededor, ¿no?
los linfocitos, las células plasmáticas que están en el componente inflamatorio que está alrededor es bastante severo, ¿no? En el paciente. Mayor aumento. Entonces lo reconocemos fácilmente. Fácilmente lo damos. Acá hay otro, aquí también está, aquí, por todos lados, ¿no? Es un paciente que tiene una infestación severa, así que van a poder reconocerlos muy fácilmente. Y otro. Dentro está pues, su sistema reproductor, su tubo digestivo, todo lo que tiene parásitos, ¿no? Ese es otro cantar. Nosotros solamente lo reconocemos aquí y podemos ver. Otro parásito, este es un protozoo flagelado, es la giardia, que produce la giardiasis, en este caso duodenal. La giardia se va a encontrar en los alimentos contaminados con las heces de una persona infectada, ¿no? El agua, las frutas, las verduras que no han sido bien lavadas pueden contener el quiste de la giardia, que es ingerido por la persona y a nivel del intestino delgado, este quiste se transforma en 2 trofozoitos, ¿correcto? Estos trofozoitos, como ustedes ven aquí, tienen como unas pequeñas ventosas. Es un protozoo flagelado, tiene unos flagelitos aquí, ¿no? Y tiene 2 ventositas que permiten que se adhiera a las vellosidades intestinales, ¿correcto? Y se mantiene aquí adherido a las vellosidades hasta que en un momento se suelta, se enquista y se libera por las heces, formando el quiste, que es la forma infectante. Nuevamente este quiste podrá ser consumido por alguna persona y a nivel del intestino volverá a dividirse en 2 trofozoitos, ¿correcto? Esa es su forma, una fusión binaria, o sea, se divide en 2 y así se multiplica. Muy bien, nuestro trofozoito entonces puede tener 2 formas. Si yo lo veo de una forma, si lo veo de frente o lo veo de perfil es distinto. Si yo lo veo de frente, tiene la forma como una perita, como lo ven acá. Pero si yo lo veo de perfil, tiene como una forma como una hojita. Entonces, estas 2 formas del trofozoito se pueden ver en las láminas, tanto así que ustedes lo van a poder ver así. Acá, por ejemplo, miren la forma de perita, que se puede ver, y esta es la forma de hojita, ¿correcto? Entonces, forma de perita y forma de hojita. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? En una muestra de intestino delgado. Otra vez, se ingresó por el endoscopio, se llegó hasta la zona del duodeno, se obtuvo biopsias pequeñas, de unos 3 milímetros, que fueron coloreadas con hematoxilina y eosina. Esta es mi biopsia del intestino delgado. Me comienzo a acercar y para poder ver la giardia tengo que acercarme, tengo que llegar al mayor aumento, porque aquí ustedes no ven absolutamente nada. ¿Qué es lo que van a ver? Componente inflamatorio crónico otra vez, ¿correcto? Esta paciente tiene una duodenitis crónica, ¿correcto? Tiene en la lámina propia, tiene ¿qué cosa? Células plasmáticas, linfocitos, producto de la infección con este protozoo. Pero para poder verlo me tengo que acercar. ¿Ya lo lograron ver? Por ahí está. ¿Ven aquí? Miren aquí. Acá como hojita, ¿ven? Y miren aquí como perita. Acá también como perita. Aquí también. Entonces, si miran, este es mi mayor aumento y apenas lo veo aquí muy chiquitito, porque es un protozoo bastante pequeño, está adherido ahí, está pegado con esas ventosas aquí, ¿no? A mi superficie de la vellosidad intestinal. Entonces, es bastante pequeñito. A diferencia del anterior, que lo podían ver con bastante facilidad, este tiene que acercarse un poco más para poder ver. Entonces, miren aquí. Acá mi mucosa del duodeno
¿Dónde tendré que ubicarlo? ¿Dónde buscaré? Aquí, adherido a la superficie, puede ser acá o puede ser acá. Miren, acá hay algo. No lo logro definir porque estoy muy lejos, pero hay algo aquí. Me acerco y veo qué forma tiene aquí. La forma que dijimos como hojita. Y aquí, ¿no?, la forma de perita. Entonces, esta acá veo la yardia. ¿Qué produce la yardia? Produce un síndrome de mala absorción. Significa que el paciente tiene heces generalmente gasosas, ¿no?, medias blanquecinas, tiene flatulencia, presencia de distensión abdominal, náuseas, baja de peso, ¿no? Y esta es una patología bastante frecuente a nivel mundial. Entonces es importante saber la existencia de este parásito para poder reconocerlo. Miren ahí donde les dije, fíjense que parecía que había algo. Miren cómo está aquí repleto, plegado de nuestra yardia, ¿correcto? Entonces aquí ustedes van a ver, ¿no? Por eso les digo, tiene dos formas, ¿no?, la forma de perita y la forma de hojita, pero ahí en cualquiera de las dos formas lo van a ubicar, ¿no?, porque es una estructura tridimensional, no sé dónde lo agarre el corte. ¿Correcto? Ahí a mayor aumento pueden ver las formas, ¿no?, de este trofozoito, ¿no? Entonces, a buscarlo al mayor aumento. Acá está. Y miren, perita. ¿Ok? Entonces, lo vamos a reconocer. Aquí también, acá está. Y acá también. Y aquí. Y última imagen me parece, miren acá, se ve como si tuviera sus momentositas, ¿no? Esto ya es un aumento con el aceite de inmersión que ustedes no van a poder verlo. Acá se le ha puesto el mayor aumento para que tomarle la foto, ¿no? Ustedes van a llegar hasta los aumentos anteriores, ¿no? Pero lo van a poder reconocer en su microscopio, sí lo van a poder apreciar. Muy bien, la siguiente patología es la oxuriasis apendicular. El oxiuro es también un nemátodo, pero este vive, a diferencia del anterior, en el intestino grueso, a nivel del ciego, del colon y sobre todo del apéndice secal. ¿Correcto? Es bastante frecuente en los casos de apendicitis. ¿Se acuerdan cuando vimos apendicitis? Les dije las causas son la presencia de un fecalito, la presencia de un parásito que obstruye la luz, la presencia de un tumor. ¿Cuál era ese parásito? El oxiuro. Entonces, aquí por ejemplo, esta persona ha tenido una apendicitis, han cortado el apéndice y miren, por el muñón apendicular está saliendo el oxiuro, que es este nematodo blanquecino que se encuentra aquí dentro. ¿Correcto? Entonces es bastante frecuente encontrarlos dentro del apéndice. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que se infecta una persona con este parásito? La infección es feco-oral. Es decir, con las manos sucias, contaminadas, se lo lleva a la boca. Normalmente esa es una patología de niños, más frecuente en los niños, en el cual la persona se ha contagiado y en las noches la hembra del oxiuro recta hasta la zona anal y ahí comienza a hacer unos movimientos mientras pone los huevecillos en toda la zona anal. Ese movimiento que hace la hembra genera un prurito, un dolor en el niño y el niño lo que va a hacer es rascarse. Con las manos, con las uñas se comienza a rascar, ¿correcto? Y al día siguiente cuando despierte probablemente no se lave las manos y lleve las manos a la boca y se infecte, se autoinfecte con este tipo de usuarios. Además, en la ropa de cama, en las sábanas, estos huevos que se habían adherido a la zona anal a través de un gel, un material viscoso que
los adhiere, durante la noche se va secando este material y entonces los huevecillos se desprenden, pudiendo quedar en la ropa, pudiendo quedar en la cama y pudiendo contagiar a otras personas. Por eso esto se ve, por ejemplo, en los orfanatos, donde hay mucho hacinamiento de la gente, que compartan la cama, la ropa, ahí pueden contagiarse, ¿correcto? Entonces, el oxiuro ingresa y vive en el intestino grueso. Y cada noche la hembra sale a la zona anal a depositar sus huevos y regresa, ¿correcto? Entonces, aquí en este caso, en la lámina que vamos a ver una lámina de apéndice secal. Ustedes reconocen que en apéndice secal había qué tipo de tejido, o qué tipo de células, células caliciformes, ¿recuerdan? Y las famosas placas de Peyer. Entonces ustedes ven células caliciformes y placa de Peyer, estoy en el apéndice secal. Hasta aquí reconozco el apéndice. En el apéndice puede haber distintos materiales, puede haber residuos de la comida, por ejemplo, fibras vegetales, material fecal, puede haber distinto moco, ¿no? Entre otras cosas, y también el oxiuro. ¿Logran ver el oxiuro aquí? ¿Acá? ¿Sí lo ven? Este es mi apéndice, mi placa de Peyer, y aquí hay algo que me llama la atención. En la luz del apéndice. Me acerco para poder verlo y aquí está. Este es el oxiuro. ¿Correcto? Dentro del oxiuro, ¿qué tiene? Pues su tubo digestivo, su sistema reproductor, todo lo que vaya a tener el parásito para sobrevivir. ¿No? Nosotros lo vamos a reconocer aquí. ¿Y cómo voy a reconocer que este es un oxiuro? ¿Qué tal si es otra cosa y le estoy poniendo oxiuro? Y no lo es. El oxiuro tiene una característica. El oxiuro tiene dos aletas cervicales. Miren aquí. ¿Ven este oxiuro que tiene una puntita para aquí y una puntita acá abajo? Estas son las aletas. En el corte que le den al oxiuro siempre se van a ver sus aletas. Por ejemplo, acá hay otro oxiuro. Miren acá está la puntita y aquí está la otra puntita. ¿Correcto? Otro oxiuro, acá tiene su puntita y acá tiene su puntita. Entonces, ustedes pueden ver que estas aletas, ¿no?, son fáciles de reconocer y eso es prácticamente una característica propia de este parásito, de este oxiuro. Entonces, no hay duda de que ese es un oxiuro. Enterobius vermicularis, ¿no? Es un nombre oxiuro. ¿Okay? Acá también lo puedo ver, aquí está su puntita. Y bueno, aquí veo también restos de fibras vegetales que han quedado. Puede haber también restos hemáticos. Recuerden que el parásito puede erosionar la superficie del apéndice. Es más, puede producir una apendicitis aguda. También puede haber infiltrado inflamatorio en la pared muscular del apéndice, ¿no? Pero bueno, esos son componentes asociados a la infección. Pero ustedes van a buscar su oxiuro, que es fácil de reconocer, y sus puntitas salidas. Este es otro oxiuro, acá está la puntita y aquí está la puntita. Entonces, oxiuro. Otra imagen para que puedan ver el oxiuro. La capa externa del oxiuro es una capa gruesa, ¿no? Y ahí podemos reconocer, ¿no? Entonces, bueno, este suele vivir ahí, ¿no? Cuando se encuentra, se le da tratamiento al paciente, ¿no? Un tratamiento antiparasitario para eliminar estos parásitos, pero sobre todo eliminar los factores contaminantes, porque probablemente alguien cercano, ¿no?, está infectado de eso. Muy bien, la última lámina que vamos a ver es el citomegalovirus. El citomegalovirus, como su nombre lo dice, es un virus de la familia del herpesvirus y su característica principal es que va a formar células grandes. Por eso se llama citomegalovirus. El citomegalovirus se va a contagiar a través de todo tipo de secreciones en el paciente. Es decir, a través de la saliva, a través de la sangre, del semen, de la leche,
¿no? La leche materna, de cualquier secreción del cuerpo puede contagiar a la otra persona, ¿correcto? Entonces, cuando la persona se infecta del citomegalovirus, generalmente es una infección generalizada, es decir, por eso lo estamos viendo en patología general, porque la imagen que ahorita van a ver en el estómago puede verse, por ejemplo, en glándulas salivales, donde también se produce infección. Puedo ver la misma imagen en el hígado, donde también va a producir la misma infección, porque eso es una infección generalizada, en todos los tejidos puede producir. Entonces, como estamos viendo en el estómago, otra vez ingresamos por el endoscopio, llegamos hasta el estómago, obtenemos varias muestras de unos 3 milímetros de la mucosa, lo hemos teñido con hematoxilina y eosina, y ustedes ven ahí la muestra y dicen, bueno, ahí está el estómago, parece que tiene un poco de inflamación crónica, no veo más hasta esta lámina, porque para poder ver el citomegalovirus, los cambios virales que se dan en las células, tengo que acercarme bastante, ¿correcto? Tengo que ponerlo a mi mayor aumento. Pero no sé si desde ese aumento que está, ven algo aquí, algo que sobresale, algo moradito. Miren un poquito aquí. Si lo pueden ver, en buena hora, si no, también me voy a acercar, pero hay algo ahí que me llama la atención. Me acerco un poquito más. ¿Ven estas cositas? ¿Sí o no? Hay algo aquí que les va a llamar la atención. Y entonces cuando vean eso de ahí, ustedes se comienzan a acercar y ven esto. El citomegalovirus va a producir células grandes. ¿Qué significa células grandes? Células que tienen el tamaño de 2 a 4 veces el tamaño de una célula normal. Entonces, para comparar esta célula, agarro la célula del costado y la comparo. A ver, esta célula, el tamaño, y la comparo con mi célula. Por lo menos esta célula tiene el tamaño de 4 veces la célula del costado. Entonces, sí es una célula grande. ¿Correcto? ¿Cuál es la característica? Tiene un núcleo y un halo alrededor. ¿Correcto? Un núcleo y un halo claro alrededor. Dando la imagen como un ojito, ¿no? Un ojo de lechuza que se le dice. Entonces, esa célula grande del citomegalovirus se traduce a lo mismo. Si yo les enseño glándula salival, van a ver la misma célula. Y si les enseño hígado, también van a ver la misma célula. ¿Correcto? Porque es la célula propia de esta infección viral. Miren aquí, otra vez, una muestra de estómago, miren acá, hay algo que me mira, hay un ojo acá grande que me está mirando, acá también hay otro, acá también, aquí hay otro, ¿correcto? Entonces veo aquí otro, veo varios ojitos por ahí, me acerco y lo veo más. ¿Ven? Al mayor aumento lo reconozco, ¿ven? Núcleo y el halo claro. Comparo mi célula grande con la célula del costado, ¿no? Y sí, efectivamente, esta por lo menos debe ser 3 veces el tamaño de la célula del costado. Igualmente aquí abajo, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo termina la infección del citomegalovirus? Nunca. Cuando uno se infecta de un virus, pues vive con ese virus todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta persona puede contagiar a otra persona, ¿no? Porque está infectada del citomegalovirus. ¿Correcto? Entonces, a buscarlo al mayor aumento, ¿sí? Aquí hay uno, acá hay otro, no tan nítido, y acá hay otro. ¿Sí? Hay varios de estas células gigantes, de estas células grandes, que vemos en el citomegalovirus. ¿Correcto? Entonces, mírenlo al mayor aumento y ubíquenlas, ¿no? Las láminas que hoy día están viendo son láminas bastante sencillas, bastante fáciles, ¿no? Le van a reconocer a la gente, al parásito, bastante fácil. Y bueno, más que todos los cambios celulares, sí se tiene que acercar un poquito para verlos, ¿correcto? Pero como ustedes ven, son bastante llamativos. Ustedes se comienzan a acercar y los ojitos por ahí están mirándolos por todos lados y los reconocen a distancia, ¿no? La célula del citomegalovirus. ¿Listo? Creo que es la última imagen. Aquí, nuestro núcleo y nuestro halo clave característico. Aquí también, aunque no nítido, ¿no?
Bueno, ahora ya hay marcadores también inmunistoquímicos para reconocer si efectivamente esa célula es del citomegalovirus, entonces se hacen marcadores inmunistoquímicos para poder darle un diagnóstico ya corroborado al paciente. ¿Listo?